Antes de la crisis financiera de 2008, los puestos más atractivos para trabajar, digamos que eran los relacionados con banca, inversión, grandes bancos de inversión principalmente, por esos elevados salarios, bonus tan atractivos. Teníamos también trabajos relacionados con la inmobiliaria, ingeniería, etcétera, ¿no? Y ahí podíamos ver cómo principalmente pues grandes empresas inmobiliarias eran las que se llevaban todas las contrataciones. JP Morgan, Bank of America, Wells Fargo, otros grandes bancos y bancos de inversión de Estados Unidos eran también los que lideraban las contrataciones en Estados Unidos, empresas como Volkswagen Group y también empresas relacionadas con la maquinaria de la construcción como lo es Caterpillar, pues eran las que lideraban todo esto, ¿vale? Y otras empresas como Walmart. Y a raíz de la crisis financiera, esas condiciones de financiación tan favorables que tenían los bancos se redujeron, también se bajaron los tipos de interés, se endurecieron las condiciones de financiación también y no daban préstamos a todo el mundo, por lo tanto ya empezó a verse como un sector no tan atractivo para trabajar. Luego también precisamente esas bajadas de tipos de interés lo que hizo fue beneficiar, como te hemos comentado muchas veces por aquí, a las empresas tecnológicas, a las startups. El dinero es mucho más barato y es mucho más fácil para estas empresas acceder al crédito. Y por lo tanto, en aquel momento se empezaban a contratar más que nunca programadores, desarrolladores y todo ese tipo de personal que necesita una empresa de tecnología, ¿no? Para desarrollar un software, una aplicación o lo que sea. A partir de ahí, el trabajo más atractivo pasaba a ser trabajar para una empresa grande tecnológica, donde podías entrar directamente a esas oficinas, que más que oficinas parecían parques de atracciones, donde incluso los propios trabajadores documentaban por redes sociales cómo era un día a día. Y aparentemente sería el trabajo perfecto, porque estabas cobrando súper bien, con buenos bonus y encima un ambiente de trabajo bastante interesante y también con bastante flexibilidad para el teletrabajo y para llevar tu vida personal. Más tarde, con la entrada de la pandemia, se aceleró toda esta tendencia, digamos, de la tecnología, hizo que todos esos puestos antes demandados ahora se demandaran muchísimo más, que las grandes tecnológicas compitieran por los empleados, por los mejores empleados entre todas ellas, que además pagando todavía mejores sueldos y dando mejores condiciones todavía, y a raíz de ahí también empezaron a salir la importancia de otros trabajos, como el diseño, la mejora de la experiencia del usuario, también otros negocios relacionados con el e-commerce, marketing digital, blockchain, etcétera. En aquel momento, con toda la demanda que tenían estas grandes empresas tecnológicas, principalmente ya estábamos viendo cómo Meta incrementó su plantilla entre un 50 y un 60%, otras grandes empresas como Amazon también incrementaron muchísimo sus empleados, empresas como Google, otras empresas tecnológicas como Intel, una de las mayores empresas tecnológicas como SAP aquí en Europa también incrementó muchísimo sus trabajadores, otras grandes empresas también como Shopify, ligadas más al tema del e-commerce, también incrementaron, debido a esta elevada demanda que tuvieron a raíz de la pandemia, incrementaron muchísimo las contrataciones para poder adaptarse a las nuevas necesidades del propio mercado. Y también con la contratación de nuevos puestos de trabajo más relacionados con criptomonedas, con temas de la blockchain y desarrollo blockchain, que ya sabes que durante 2021 fue bastante demandado. Y más tarde estas grandes empresas tecnológicas admitieron haberse pasado de rosca, haber contratado más de la cuenta, más de lo que necesitaban y se estaban empezando a volver algo más eficientes. También todo ese incremento de demanda que tuvieron a principios de 2020 y luego durante 2021 vieron que ya se empezó a calmar un poco. Si te fijas, durante 2022 ya grandes empresas empezaron a despedir trabajadores, ¿no? Meta 11.000 trabajadores, Amazon también, las que hemos visto, ¿no? Booking, Cisco, Philips, la propia Twitter, que fue la que inició todo esto, ¿no? Después de todas estas masivas contrataciones, la propia Twitter, esto es el gráfico de contrataciones antes de dejar de cotizar en bolsa, cuando la compró Elon Musk, que la retiró de bolsa, ¿no? Fue un momento donde creció muchísimo gracias a estas contrataciones y luego fue precisamente cuando Elon Musk la retiró de bolsa, cuando anunció que iba a recortar entre el 50 y el 80% de su plantilla, ¿vale? Todo esto dio pie a que luego todas estas grandes tecnológicas ya empezaran a ver todos estos despidos masivos, prácticamente, que es lo que hemos estado viendo por aquí, tenemos un montón, y luego, principalmente relacionadas con tecnología, y luego ya vemos en las empresas que hemos estado viendo antes, ¿no? Como después de todas estas contrataciones, luego han venido despidos bastante importantes, sobre todo en empresas más ligadas a tecnología, ¿vale? Dándose cuenta de que se habían pasado de rosca de algún modo con todas estas contrataciones. Incluso ya llegó un punto donde todos estos trabajos que hemos visto, que antes eran tan perfectos, digamos, o donde prácticamente cualquier desarrollador o programador querría llegar y trabajar para una empresa de estas tecnológicas, están perdiendo su glamour últimamente. El tema es que esto no ha terminado. Si te fijas ahora, durante 2023 y 2024 han seguido todos estos despidos. Hemos visto más despidos de los que estamos viendo los últimos años, sobre todo ligadas a empresas de tecnología. Vemos como Intel recientemente ha anunciado 15.000 despidos. Tesla, Google, Microsoft, Meta, todas las grandes tecnológicas están liderando, digamos, las despedidas, digamos, de todos estos trabajadores, y en este caso ya es más ligado principalmente a temas de inteligencia artificial. La inteligencia artificial no solo está ayudando a que los empleados puedan ser mucho más eficientes a la hora de, digamos, de llevar a cabo su trabajo, sino que encima todas estas grandes empresas tecnológicas lo que están haciendo es pivotar el modelo, la necesidad que tienen de desarrollo o de tipo de trabajador para, digamos, enfocarse un poco más en la necesidad, digamos, o en la demanda que tienen de servicios, digamos, relacionados o productos relacionados con inteligencia artificial. Y ahí también te he rescatado algunas noticias que hemos visto recientemente, como Microsoft, Intel, Dell, Tesla. Si te fijas, todos estos despidos masivos que están haciendo, no todas evidentemente lo admiten, pero están achacando a que es principalmente debido a que
temas de inteligencia artificial y sobre todo debido a que están empezando a pivotar, digamos, lo que digo, esta necesidad, digamos, de empleados hacia un modelo más de inteligencia artificial, ¿no? También lo vemos en SAP, en Cisco, en Google y en otras empresas como hemos ido comentando, ¿vale? Eliminan bastante porcentaje de sus puestos de trabajo y siempre achacándolo, sobre todo estas grandes empresas tecnológicas, a la inteligencia artificial. Pues sí que es verdad que todo este talento luego, por otro lado, por contraparte, estamos viendo esta página donde podemos ver qué empresas, digamos, están contratando, es decir, dónde se está yendo esa mano de obra principalmente, ¿no? Y vemos que está yendo a empresas, pues eso, Lego, empresas más relacionadas con la moda, empresas más relacionadas también, pues, comercio electrónico, vemos más medios de comunicación, vemos empresas que principalmente están contratando pero que no están relacionadas con la tecnología, ¿no? Se está yendo ese cambio de empresas más tecnológicas, esos trabajadores que son más, como hemos dicho, ese componente tecnológico, ¿no? Ingenieros, desarrolladores, programadores, etcétera, que estaban trabajando para empresas tecnológicas y están pivotando hacia estas empresas, digamos, más tradicionales, por decirlo así, para poder ayudar, digamos, pero, digamos, prestando el mismo servicio, pero a otras empresas, digamos, a otro modelo. Están pivotando desde empresas más tecnológicas, como te digo, a empresas más tradicionales. Y más sobre todo a raíz de que estas empresas tecnológicas estén reduciendo esos incentivos, esos beneficios que daban a sus empleados porque realmente ya no tienen ese incentivo de tenerlos en la empresa o de atraer ese talento, ¿no? De hecho, a día de hoy estamos viendo como el talento de estas grandes empresas tecnológicas principalmente lo están remunerando a través de stock-based compensation, son principalmente los pagos que hacen en acciones a sus trabajadores y es la forma, digamos, que eligen estas empresas de pagar hoy a sus trabajadores, ¿vale? Reducir costes por todos estos beneficios que daban extra a los trabajadores, cada vez incluso le están haciendo ir más a la oficina y también con menos beneficios que antes, pero al mismo tiempo lo que están haciendo es incrementar esos bonus, digamos, esos pagos extra que les daban, pero en acciones de la propia empresa para, digamos, que ese trabajador esté mucho más arraigado a la empresa, que esté más comprometido en la empresa a largo plazo mediante ese paquete accionarial que puede ir recibiendo cuanto más años lleve en la empresa y cuanto más objetivos se vayan cumpliendo. Además, hemos estado viendo algo interesante, que es como que están creciendo el número de empresas que van quebrando últimamente, ¿vale? Empresas que están solicitando, digamos, la protección por bancarrota, empresas que se están directamente liquidando, estamos viendo también empresas que están, negocios que están quebrando, lo estamos viendo directamente, lo podemos ver gráficamente, cómo está incrementando estas empresas que trimestralmente van quebrando, sobre todo en Estados Unidos, aunque sí que es verdad que a medio y largo plazo realmente no representa unos niveles máximos, son máximos de los últimos años, pero también recuerda que con todas estas ayudas que están llevando a cabo los gobiernos, están gastando mucho más dinero del que tienen en precisamente salvar este tipo de situaciones, pero aún así estamos viendo ya cómo está habiendo ciertas quiebras, ¿no? Esta rebaja de demanda no solo está llevando a despidos, sino también a cierres de diversas empresas que eran muy disruptivas, sobre todo a largo plazo, ¿vale? También lo estamos viendo en las tasas de desempleo, ya hemos estado hablando recientemente de todo esto, ¿no? De cómo está afectando esto al mercado, cómo afectó puntualmente, ya dijimos que iba a ser algo puntual, pero todo este incremento, digamos, de las tasas de desempleo en Estados Unidos está en unos máximos de los últimos años, por encima del 4 en Estados Unidos, ya sabes que es algo más, empieza a preocupar un poco más, y estos incrementos tan agresivos, digamos, trimestre tras trimestre, pues es agresivos entre comillas, pero es bastante importante para lo que es el mercado estadounidense, están empezando a preocupar y todo esto también viene derivado de todos estos despidos, ¿vale? También lo estamos viendo en Europa, cómo se están quebrando cada vez más empresas, están los máximos de los últimos años, al menos de lo que podemos ver en esta tabla, están en máximos de los 7 años a nivel de bancarrotas que estamos viendo de empresas, y por otro lado, también sí que es verdad que lo que estamos viendo es en nuevos negocios, últimamente sí que sería esta línea azul, estamos viendo que sí, que están reduciéndose estos nuevos negocios, pero si te fijas, estos nuevos negocios, solicitudes de nuevos negocios está por encima, ligeramente por encima de lo que era antes de la pandemia, ¿vale? Se siguen solicitando nuevas empresas, pero incluso a un mayor ritmo de lo que era antes de la pandemia. Y esto es mucho más bestia, sobre todo si lo vemos en Estados Unidos, ¿no? Como desde los años 2020 se han incrementado la creación de nuevas empresas, vemos que ahora está muy por encima año tras año, desde 2020, como digo, la creación de nuevas empresas está por encima de lo que era antes de 2019, y luego incluso si lo queremos ver mensualmente, aquí podemos ver como mensualmente las solicitudes que va habiendo de nuevas empresas, de estos trabajadores que se van abriendo nuevas empresas, que muchos de ellos los podemos achacar que son trabajadores de estos más especializados que han salido de estos puestos de trabajo tan cualificados, han podido salir y sobre todo se dice que se están empezando a crear sus nuevos proyectos, nuevas empresas, nuevos emprendimientos, ¿vale? O incluso trabajando como freelance, que es una tendencia que estamos viendo que está yendo, sobre todo aquí en Europa la estamos viendo mucho, pero en Estados Unidos la estamos viendo incluso mucho más, ¿vale? Pues vemos que estas solicitudes, aunque este último año, en 2024, estén reduciéndose un poco, cuenta que mes a mes todas estas solicitudes están
solicitando, digamos, aperturas de nuevas empresas, nuevos emprendimientos, muy por encima de lo que había antes de la pandemia, ¿vale? Por lo tanto, estamos viendo cómo está habiendo un flujo de, digamos, un intercambio de ese flujo de trabajo de empresas tecnológicas, de esos trabajadores más cualificados, principalmente, esto se debe a muchos factores, ¿no? Pero podemos entender que esos trabajadores más cualificados están yendo a otras empresas, a otro tipo de empresas, como decíamos, más tradicionales, como hemos visto antes, ¿vale? Que eran las que estaban contratando ahora mismo, que eso concretamente lo hemos visto aquí, empresas que estaban contratando, y por otro lado también podemos ver estos nuevos emprendimientos que están llevando a cabo estos trabajadores, ¿no? Incluso si lo vemos directamente, cómo es por sector, estamos viendo cómo estos servicios profesionales directamente son los que están creciendo más, digamos, o donde hay más solicitudes, también más relacionados con el retail. Aquí tendríamos pues empresas más típicas, digamos, de la calle del día a día, y también tendríamos todo lo que es comercio online, ¿vale? Vemos que son los que están, digamos, liderando estas nuevas empresas, ¿vale? Por lo tanto, por eso decimos que de aquí, de estos servicios profesionales, es de lo que puede venir todas esas salidas o esos despidos tan grandes que está habiendo, pues estamos viendo que se están yendo a estas nuevas empresas, estos nuevos emprendimientos. Por lo tanto, con este vídeo lo que quería es ver una visión, digamos, de cómo está funcionando, cómo está pivotando el mercado, sobre todo de trabajo en Estados Unidos, que también es algo que podemos ver o ir viendo próximamente aquí, que ya sabemos que no son mercados completamente iguales, pero que en este caso lo que nos dice es que da la razón, digamos, algo que suele decir mucho Warren Buffett, ¿no? Que dice que siempre inviertas, y sobre todo al principio, que inviertas en tu propia habilidad, ¿vale? Si tú tienes una habilidad con la que puedes ayudar a otras personas, en este caso, fíjate que antes podrían ayudar a los primeros que son demandados, los primeros que demandan ese tipo de trabajos, ¿no? De programación, de desarrollo web, de desarrollo de aplicaciones, etcétera. Luego todas esas habilidades las pueden, a lo mejor a ese tipo de empresas ya empiezan a demandar otros servicios, pero hay otras empresas que empiezan a necesitar ese tipo de servicios. Si esa persona tiene esa habilidad, pues al final puede pivotar a otro tipo de empresas donde tengan esa misma necesidad, y esa capacidad de habilidades que tiene la consigue adaptar a temas, por ejemplo, de blockchain o inteligencia artificial, que es a lo mejor lo que se está demandando ahora en este caso, lo que hemos visto que se está demandando, pues también le sería mucho más fácil poder adaptarse a lo que es la necesidad del mercado. Incluso también teniendo esa habilidad puedes emprender por tu propia cuenta, que eso evidentemente tiene mucho más riesgo, pero a largo plazo es lo que suele dar mucha más rentabilidad. Entonces, al final, en este caso, la inteligencia artificial sí que nos puede ayudar a ser mucho más eficientes a la hora de hacer nuestro trabajo, también puede cambiar ciertas dinámicas del mercado, pero también, por otro lado, cuando en el año 2000 veíamos que empezaba todo esto de las nuevas tecnologías, o que venía todo el tema del internet, evidentemente con el paso de los años hemos visto cómo han cambiado muchas cosas, pero también nos han ayudado a ser mucho más eficientes con otras, y han salido otro tipo de trabajos, otros nuevos trabajos. Esta es la pequeña reflexión que quería que vieras hoy de forma sencilla, rápida, como siempre, con la forma más visual también posible, para que lo puedas entender un poco y sobre todo interiorizar. Así que lo voy a dejar aquí. Déjame un comentario de qué piensas, de cómo va a evolucionar el mercado de trabajo, sobre todo en Estados Unidos y en Europa, o en el país donde estás, cómo está evolucionando, en qué te estás formando, cuál es tu habilidad o qué habilidad te gustaría tener a ti para los próximos años, o qué habilidades consideras que son interesantes para el día de mañana. Lo voy a dejar aquí, como siempre. Suscríbete, dame un like, todo esto que me ayuda tanto a seguir creciendo, ya que este contenido pueda llegar a mucha más gente. Si no te interesa todo este tipo de contenido, ni lo que estoy diciendo, pues ni te suscribas, ni le des like, ni nada, pero nos vemos en el próximo vídeo.